Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para quinto bachillerato en ciencias biológicas. Hoy tenemos martes 1 de febrero del 2022. Vamos a iniciar la clase de hoy con la página número 20. El día de hoy en la mañana yo les compartí páginas del libro que vamos a trabajar esta semana y la próxima semana. ¿Las pudieron visualizar? ¿Pudieron ver el PDF? Muy bien, entonces voy a ir con la página 20. El título que tiene la página 20 es identificar la relación de ángulos entre paralelas. Y ahí solo tenemos un ejemplo. El ejemplo lo estamos viendo en la pantalla. Nos dice, ¿qué ángulos son iguales al ángulo 7? Si ustedes observan en esta imagen, hay dos rectas que son paralelas, o sea que tienen la misma dirección o el mismo ángulo de inclinación. Y tenemos una recta secante. Una recta secante es la que corta o atraviesa, ¿sí?, a estas paralelas. Entonces, observamos que se forman 8 ángulos y la pregunta es, ¿cuáles de estos ángulos son iguales al ángulo 7? Observamos, por aquí tengo el ángulo 7, ¿sí? Por aquí tenemos al ángulo 7. Si usted observa, opuesto con el vértice está el ángulo 6 que tiene la misma medida, ¿sí? Es un ángulo pequeño. No lo puedo comparar con el ángulo 5 porque el ángulo 5 y el ángulo 8 son ángulos más grandes. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos comparando el ángulo 7, el ángulo 6, al igual que el ángulo 3 y el ángulo 2, tienen la misma medida. ¿Sí? Observa, el ángulo 7 incluso tiene hasta la misma posición que el ángulo 3. ¿Ok? Y sus opuestos con el vértice, que es 6 y 2. Entonces la respuesta sería, los ángulos que son iguales al ángulo 7 es 2, 3 y 6. Voy buscando 2, 3 y 6. Tenemos por acá la respuesta, el inciso B. En el libro nos explica por qué la A, la C y la D son incorrectas y nos dice que la opción B es correcta. ¿Alguna duda con esto? ¿Me puede dar un pulgar hacia arriba si está claro, por favor? Necesito que vayamos reaccionando. Muy bien, voy a anotar por acá. Esta es la página número 20. Ahora, en esta página es un solo ejemplo el que tenemos. A la par, en la página 21, tenemos el siguiente título, siempre hablando de geometría. Lo voy a colocar por acá. Nos dice, ¿cuál es la longitud del segmento BD? Entonces, observe, por aquí está B y por aquí está D. Necesitamos la longitud total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si usted observa, acá tiene un triángulo. En la parte de aquí también tenemos un triángulo, ¿sí? Entonces, necesitamos sumar la hipotenusa de este triángulo pequeño y la hipotenusa de este triángulo grande, ¿ok? Pero quiero que vean una relación. Este ángulo que está acá es opuesto con el vértice al ángulo que está por aquí abajo. Quiere decir, y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, aquí también es un ángulo de 90 grados. Quiere decir de que la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo B. ¿Ok? Tienen la misma medida. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para definir la semejanza de triángulos. ¿Ok? Vean, acá perfectamente podemos sacar la hipotenusa. ¿Cómo sacamos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Tenemos estos dos catetos. Perfecto. Pero el problema es con el triángulo pequeño. ¿Por qué? Con el triángulo pequeño solo tengo un cateto y me hace falta el otro para poder utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Se comprende? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Podemos, veamos, podemos sacar primero esta hipotenusa. Hay distintas maneras de resolver. Vamos a sacar primero esta hipotenusa. O sea, la distancia entre B y C. Este es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Quiénes son sus catetos? 10 y 4. ¿Sí? 10 al cuadrado es 100. 4 al cuadrado es 16. 100 más 16 son 116. Entonces es la raíz cuadrada
de 116. ¿Ok? Que nos da una aproximación de ¿cuánto? De 10.77. Entonces, este espacio mide 10.77. ¿Ok? Únicamente este espacio. ¿Estamos bien hasta acá? Chicos. ¿Me puede dar un pulgar hacia arriba si está claro hasta ahí? Sí, Catherine, te escucho. ¿Me lo podría volver a repetir? Ok, necesitamos encontrar la distancia total que está desde B hasta D. Eso lo podemos encontrar sumando la distancia que hay entre B y C y la distancia que hay entre D y E. ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro. Ok, entonces, primero encontremos esta distancia desde B hasta C. ¿Cómo lo encontramos? Examinamos y observamos que es un triángulo rectángulo. Entonces, este es el lado que está enfrente de los 90 grados, se le llama hipotenusa. ¿Cómo calculábamos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Esa es una fórmula básica de geometría. ¿Quiénes son los catetos? 10 y 4. Entonces escribo 10 al cuadrado, 4 al cuadrado. 10 al cuadrado me devuelve 100, 4 al cuadrado me devuelve 16. Si lo sumas, 100 más 16 te da 116. La raíz cuadrada de 116 en la calculadora nos da una aproximación. Voy a escribir por aquí el símbolo de aproximación de 10.77. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, necesitamos encontrar la distancia que hay entre D y C para luego sumar las dos distancias o sumar las dos hipotenusas y encontrar la distancia total desde B hasta D. ¿Ok? Entonces, chicos, si ustedes observan, este cateto está entre el ángulo rojo y el ángulo morado. Es lo que nosotros queremos encontrar, llamémosle X. X, ¿sí? Entre rojo y el morado. Y aquí está entre el rojo y el morado, que equivale a 4. Entonces voy a hacer equivale a 4 en el numerador. Ahora, entre el morado y el azul tenemos a 6. Voy a escribirlo abajo. Nuevamente, entre el morado y el azul tenemos al número 10. Lo escribo en la otra fracción. Despejamos la X y multiplicamos cruzado, el que queda se divide. 6 por 4 dividido 10. ¿Sí? 6 por 4 dividido 10. ¿Esto equivale a cuánto? Eso equivale a 2.4. ¿Dudas hasta acá? Esto equivale a 2.4. Con esta información ya podemos sacar esta hipotenusa que le llamamos DC. O bueno, CD como para que lleve el orden, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Quiénes son sus catetos? 6 y 2.4. Lo anoto por aquí. 6 y 2.4. 2.4, perdón. Nos da como resultado en la parte de adentro 6 al cuadrado más 2.4 al cuadrado. Da como resultado 41.76. A esto le sacamos raíz y obtenemos 6.46. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿verdad? La distancia que hay entre B y D es igual a la suma de BC más CD. Entonces, ¿a cuánto equivale BC? Tenemos el resultado por aquí, 10.77. ¿A cuánto equivale CD? Tenemos el resultado por acá, 6.46. ¿Sí? Entonces, tenemos por aquí que BD equivale a cuánto. Hace la suma, 10.77 más 6.46 equivale a 17.23.
¿sí? Y ahí tenemos nuestro resultado. La respuesta correcta es el inciso B. Les doy tiempo para que lo copien, por favor. Esto no está en el libro con este procedimiento. Entonces puede copiarlo y levante, por favor, su mano cuando ya pueda pasar al siguiente. ¿Ok? Mantenga su mano levantada cuando ya pueda pasar a lo siguiente. Ok, chicos, mantenga su mano levantada cuando ya pueda pasar a lo siguiente, por favor. Mientras están copiando, voy a volver a explicar. Nos dice cuál es la longitud del segmento BD. BD es el nombre, ¿sí? Cómo le asignamos a la recta o a la distancia, pero tenemos que observar desde dónde está B y hasta dónde está D. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es encontrar esta distancia, esta longitud total, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el análisis para resolverlo? Sumar esta hipotenusa con esta hipotenusa, ¿sí? Todo claro hasta acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos la hipotenusa desde B hasta C? Acá tenemos el procedimiento. ¿Cómo encontramos la hipotenusa desde D hasta C? Aquí está el procedimiento, pero en esta última necesitábamos el valor desde C hacia E. ¿Cómo lo resolvimos? Mediante triángulos semejantes, ¿sí? Ya teniendo esta medida, pues ya podemos encontrar la hipotenusa del triángulo pequeño. Ya teniendo las dos hipotenusas, lo sumamos y obtenemos la distancia total. ¿Ok? Voy preguntando, Zulma, ¿terminaste de copiar? Marjorie, Gilma, Thais y Dailin. No sé si ya terminaron de copiar. Al igual que Stephanie, no veo sus manos levantadas. Profe, mire, yo acabo de entrar, es que tenía problemas con mi internet, pero no sé si ya pasó lista. Y lo voy a actualizar antes de finalizar. Ok, solo esperamos a algunos compañeros que veo que todavía están copiando. ¿Listo? Sheila, ¿terminaste de copiar? Sí, ahí estamos. Excelente. Vamos entonces con la siguiente página, que es la número 22. De igual manera, acá solo tenemos un ejemplo en cada una de estas páginas. Recuerda que la primera unidad, les decía, era únicamente repaso. Entonces, voy a anotar por aquí. Página 22. El problema que tiene la página 22 siempre es de geometría. Nos dice que el ladrillo ABCD, este ladrillo ABCD, todo este es el ladrillo, forma un cuadro cuyo lado, ese es un cuadro cuyo lado mide 18 centímetros. Entonces, tanto la base como la altura es de 18 centímetros. ¿Sí? Nos dice, ¿cuál es el área de la región sombreada en el ladrillo? Si usted observa, el área sombreada de la parte de abajo, al juntarla con el área sombreada de la parte de arriba, formaría todo este cuadro de abajo, ¿sí o no? De igual manera,
toda esta área, al juntarla con el área de arriba, formaría lo equivalente a todo un cuadro. Entonces, si nosotros lo pensamos bien, nos están preguntando cuál es la mitad del área del cuadro original. ¿Sí o no? Si esto fuera un rectángulo, el área es base por altura, ¿verdad? 18 por 18, pero queremos la mitad. Entonces la solución sería 18 por 18 dividido 2. 18 por 18 dividido 2 me devuelve 162. 162 centímetros cuadrados, porque es área. ¿Cuál es la respuesta? El inciso B. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Me levantan la mano si puedo pasar a lo siguiente, por favor. Ya sería la página 23. En la página 23 es donde ya tenemos ejercicios. Voy a tratar de ayudarles con todos los ejercicios de la 23. ¿Sí? Y en la próxima clase voy a tratar de ayudarles con todos los ejercicios de la 24. Pero eso es momentáneo, ¿verdad? Eso es mientras vamos arrancando motores y calentando motores. Porque más adelante sí necesito que usted realice los ejercicios de forma autónoma. Que usted realice sus ejercicios solito, ¿verdad? Y ya no con mi ayuda, ¿ok? ¿Estamos bien? Bien, solo esperamos a algunos compañeros que terminen de levantar su mano y paso a resolver los ejercicios. Y ahora sí, Katherine, no sé si finalizaste. Ya, Ok, ahorita bajo las manos entonces y pasamos al siguiente. Muy bien, ahora sí chicos, en la parte de la tarea, que es la página 23, voy a tratar de apoyarles en todos los ejercicios. Ya el que quede solito, pues es el que le tocaría como tarea. Vamos a iniciar con este. No sé si se puede leer bien. Disculpen que este está un poco borroso. No sé por qué. ¿Sí se puede leer bien? Ok. Entonces nos dice, se quiere forrar con papel una pirámide de base cuadrada. Aquí observamos en la pirámide tenemos una base cuadrada cuyos lados miden 30 centímetros, ¿verdad? Cada lado de la base mide 30 centímetros. Ok. Y la altura de cada cara lateral es igual a 70 centímetros. Por aquí observamos que son triángulos, pero la altura de este triángulo es de 70 centímetros cada triángulo, ¿verdad? La altura total. Entonces, ¿qué cantidad de papel se utilizará para forrar la pirámide? Entonces, si usted lo analiza bien, el papel debe de cubrir la base, ¿sí? Debe de cubrir la base del rectángulo, perdón, del cuadrado. Debe de cubrir también los 4 triángulos, que si usted desarma la pirámide, tendría más o menos
esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chicos. Ok, entonces, acá tenemos una base cuadrada. Necesitamos el área de la base cuadrada, un solo cuadrado. Y necesitamos 1, 2, 3, 4. 4 veces el área de alguno de estos triángulos. ¿Ok? Entonces, para formar el área total, sería el área del cuadrado, que es base al cuadrado, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4. 4 veces el área del triángulo, que es 1/2 de base por altura, si recordamos las fórmulas. Esta es el área de un cuadrado y esta fórmula es el área de un triángulo. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, entonces, vamos con el cuadrado. ¿Cuánto mide la cara del cuadrado? ¿Cuánto miden las caras del cuadrado? Profe, Dime. no sé si soy la única, pero no se ve lo que está haciendo. Desde hace rato no se ve. Sí, ¿Desde cuándo? desde que comenzó a hacer ese ejercicio. Ah, ok. Me permiten entonces. Me permiten. Ahora sí se puede ver el láser. Chicos, Sí, profe, yo creo que es el internet de ella, ¿lograron? porque yo sí. Ok, ¿lograron ver esto? ¿Se logró ver esto? Sí. Sí. Ok, entonces les decía, en el cuadrado, que es la parte de abajo, y tenemos 4 triángulos alrededor de la pirámide. Si nosotros lo desarmáramos, tendríamos esta forma en el papel. Esto sería el total de papel que necesitamos, la cantidad de papel, el área. Sí, porque es una figura en segunda dimensión, ¿verdad? Si lo desarmamos en segunda dimensión, es área o área superficial. Entonces, el área total es igual al área del cuadrado, toda la parte de adentro, que es base al cuadrado, alguno de sus lados al cuadrado. Y necesitamos 1, 2, 3 y 4. 4 veces el área del triángulo. El área del triángulo es 1/2 de base por altura. ¿Sí? Entonces, ¿me pueden indicar cuál es la medida del lado del cuadrado? ¿Cuánto mide el cuadrado? Examina la figura. ¿Cuánto mide el cuadrado? En alguno de sus lados. 30 centímetros. 30 centímetros. Muy bien. 30. Ahora, siguiendo la fórmula que formamos arriba, 1/2 de 4 es 2. ¿Sí? Puedo anotar por aquí. 2 veces base por altura. Entonces, ¿esto era para qué? Para el triángulo. Repito, 4 por 1/2. O sea, la mitad de 4 es 2. Acá tenemos la base. Acá tenemos la altura. Examinando nuestros triángulos, ¿sí? Viéndolo en esta figura, ¿a cuánto equivale la base de un triángulo? ¿A cuánto equivale la base de un triángulo? Sheila, 30, 30. ¿Y a cuánto equivale la altura? 70. 70. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Solo operamos. Tenemos que 30 al cuadrado nos da 900, ¿sí? Y tenemos 2 por 30 por 70. 2 por 30 son 60. 60 por 70 serían 4200. ¿Sí? Al sumarlo, nos da un total de 5100. 5100 centímetros cuadrados. Tenemos el resultado en
el inciso A. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ok, me indican cuando ya pueda realizar el siguiente, por favor. Mantenga su mano levantada. Si alguien tiene alguna duda, dígame, por favor. Los demás, cuando ya hayan terminado de copiar y ya pueda pasar al siguiente ejercicio, por favor, mantenga su mano levantada. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar? Sí, Berlín. Las instrucciones nos dice que quiere forrar con papel una pirámide. Esta es la figura. Si nosotros desarmamos la pirámide, tendría más o menos esta forma. Pero el papel de forma plana, ¿verdad? Observamos que tenemos la base mide por cada lado, como es un cuadrado, la base mide 30 centímetros en cada lado, ¿sí? Ahora, el triángulo se repite 4 veces porque tiene 4 caras, 1, 2, 3 y 4. Entonces, necesitamos encontrar el área total, que sería el área del cuadrado. Si buscamos la fórmula del área del cuadrado, nos dice que es uno de sus lados al cuadrado. ¿Sí? Ahora, necesito 1, 2, 3 y 4. 4 veces el área de alguno de estos triángulos, porque es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área de algún triángulo? Un medio por de la base por la altura. ¿Ok? Ahora solo sustituimos. En la base del cuadrado, cada lado mide 30 centímetros. Ahora, 4 por un medio es 2, o sea, la mitad de 4 es 2, ¿verdad? ¿Cuál es la base del triángulo? Observamos que la base del triángulo es la misma base que la del cuadrado, y de 30 centímetros. Y la altura, por aquí nos dice, la cara lateral o la altura de cada cara lateral es de 70 centímetros. Operamos, sumamos y nos da 5100. ¿Sí? Muy bien, los demás no sé si terminaron de copiar. Pueden levantar su mano, por favor. María del Carmen, ¿finalizaste? Sí, muy bien. Manuel Flores, ¿finalizaste? Thais Martínez, ¿lograste finalizar? Muy Sí, bien, profe. muy bien. Ya están los 28, voy a bajar sus manos y voy a proceder al número 40. Voy a hacer por aquí. El número 40 es el que tenemos acá. Este se ve mejor. ¿Me confirman si se puede leer, chicos? Muy bien, nos dice la parte sombreada de la figura corresponde al 30%. Entonces, este es el 30%. ¿A cuánto equivale la parte no sombreada? ¿Qué porcentaje? 70%. 70%, muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos dice cuál es la medida del ángulo que corresponde a la parte no sombreada. Entonces, me están preguntando a cuánto equivale este ángulo. ¿Sí? Voy a dibujar por aquí. Me están preguntando a cuánto equivale este ángulo. Entonces, este ángulo es el 70% de la circunferencia. ¿Sí? Ya sabemos que el 100% equivale a 360 grados. Entonces, ¿a cuánto equivale? Solamente el 70. Es una regla de 3. ¿Qué hacemos, chicos? Multiplicamos de forma cruzada. Sería 70 por 360. Y el que sobra, pues pasa a dividir. 100. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? 70 por 360 dividido 100. Si se da cuenta, yo le pasé el libro del docente. De una vez le dice cuál es la respuesta. Me sale que es 252 grados. Pero yo necesito que usted comprenda el procedimiento, porque es de por gusto que sepa la respuesta si no tiene su procedimiento. O sea, si no sabe cómo llegamos a esa respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio, el número 40? ¿Me puede dar un pulgar hacia arriba si está claro, por favor?
Ok. Muy bien, veo que algunos están copiando esto. No sé si ya puedo pasar al siguiente. ¿Listo? Muy bien. Voy entonces con la número 41. No hizo falta nadie que terminara de copiar. Vean. Esta es la número 41. Se puede ver bien esta imagen, chicos. Ok. Nos dice, si no, pues lo tenemos en el PDF que les envié. Es que en el PDF sí sale bien, pero como imagen, al agrandarlo, pues pierde su calidad. Nos dice, ¿cuántos metros de alambre se necesitan para acercar un terreno en la figura si se darán 5 vueltas? Entonces, 5 vueltas completas alrededor de todo el terreno. Vamos a cercar todo el alrededor, pero vamos a girar 5 veces, ¿sí? Vamos a dar vueltas 5 veces. Entonces, tenemos que encontrar el perímetro y multiplicarlo por 5. ¿De acuerdo? Ok, veamos si tenemos todos los lados. Este lado equivale a 4, este lado equivale a 12, este lado equivale a 18, este lado equivale a 6, pero ¿a cuánto equivale este lado? Necesito esta parte y también necesito esta parte. ¿A cuánto equivale esto? ¿Quién me dice? Si en total tengo 18 y me dicen que este espacio mide 4, ¿a cuánto vale este espacio de acá? 14. 14. Muy bien, 14 metros. Si en total tengo 12 y ya me dieron un valor de 6, ¿a cuánto equivale este espacio? Corresponde a esto. A otros 6 metros, ¿verdad? Entonces, el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? De una figura geométrica, de un polígono. Entonces, si nosotros sumamos 4 más 6 más 14 más 6 más 18 más 12, voy a anotar por ahí. 4 más 6 más 14 más 6 más 18 más 12 me da un total de ¿cuánto? Me da un total de 60 metros, ¿sí? Pero necesito darle ¿cuántas vueltas? 5 vueltas. Entonces sería 5 veces el perímetro, multiplicar por 5, 60 metros, ¿sí? 5 por 6 son 30, agrego el 0. Entonces el total es de 300 metros de alambre para acercar. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Está todo claro? Muy bien. Ok, levánteme la mano si puedo pasar a resolver el 42. El 42 no necesita procedimiento, solamente análisis.
Muy bien, solo esperamos a algunos compañeros que están terminando de copiar. Creo que ya. Entonces voy a bajar sus manos. Voy a pasar al siguiente, que es el número 42. Número 42 realmente es análisis. Nos dice cuál es el valor del ángulo A. Observa, por aquí está el ángulo A en la figura que se muestra. Ok. Este ángulo A se refleja, perdón, se refleja con este ángulo, que a la vez se refleja con este de 50. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo? 50 grados. Y de hecho, ahí lo teníamos. Es bastante sencillo. ¿Ok? No lo podemos comparar a este ángulo grande, ni este tampoco, ¿verdad? Porque el ángulo A es el más pequeño. ¿Ok? Al igual que su opuesto con el vértice o su externo opuesto. ¿Ok? Ok, este no necesita procedimiento. Voy a resolver en otra página el número 43. El número 43 necesitamos recordar algo de teoría de los triángulos. ¿Sí? Nos dice, ¿cuál es el valor del ángulo C? ¿A cuánto equivale C en el triángulo que se muestra? Ya me dieron X y ya me dieron Y, que es el ángulo A y el ángulo B. Entonces, ¿a cuánto equivale C? Les hago una pregunta. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre nos da. Hola. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto suma? En cualquier triángulo siempre nos pasa eso. ¿Cuánto nos suman? Puede buscarlo en Google al menos. ¿A cuánto equivale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿En serio no se recuerdan? A 180. Equivale a 180. Entonces, si usted tiene el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, el resultado va a ser 180 grados. Nos están preguntando cuál es el valor de C y ya me están entregando A, ya me están entregando B. ¿A cuánto equivale el ángulo A? Me dice que el ángulo A equivale a X. ¿Sí? ¿A cuánto equivale el ángulo B? Me están diciendo que el ángulo B equivale a Y. ¿A cuánto equivale el ángulo C? No lo conozco. Entonces hay que despejar. ¿Qué se hace? Esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces el ángulo C es igual a que a 180 menos X menos Y. Y podemos factorizar y decir a 180 le voy a restar X más Y para que nos dé la respuesta que tenemos en el libro, ¿verdad? Que es el inciso B. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Por favor, recuerde y anótelo, por favor, porque el año pasado lo vieron conmigo en trigonometría, que fue el cuarto bimestre. Trigonometría y geometría. Les decía que los ángulos interiores de un triángulo, en cualquier triángulo, siempre da como resultado 180. Además, es importante que lo sepa en física. Y otra cosa es, ¿cómo le podemos decir? O sea, todo el mundo debería de saber eso. Todo el mundo debería de saber que los ángulos interiores de un triángulo es 180. Eso es para toda la vida. Muy bien. ¿Puedo pasar al número 44? Levante la mano si ya puedo pasar al 44. Este sería el último de esta página.
Andrés, Sheila, Gilma y Alejandra, ¿puedo pasar al siguiente? ¿Ya? Ok, voy a bajar sus manos. Ahorita los bajo. Ahí estamos. Voy entonces con el último, que es el número 44. Vean, yo recuerdo que el número 44 está incorrecta su respuesta, porque aquí tengo alguna anotación en mi libro del maestro, en mi libro físico, pero veamos. Me dice que la respuesta no es 16, pero veamos eso, veamos si es correcto. Nos dice cuál es el área de la superficie sombreada, solamente esta superficie, ¿sí? Se sabe que A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. Tiene 6 lados que son iguales y tienen la misma cantidad de ángulos. Ok, sabemos de que una circunferencia en total tiene 360 grados. Usted lo divide dentro de 6, cada uno equivale a 60 grados. Cada uno tiene 60, 60, 60, 60, 60 y 60. La suma de esto me daría 360. Ok, y como estos ángulos también son iguales, equivale cada uno a 60 y 60. Esto lo hago porque un triángulo que tiene todos sus ángulos como 60 grados es equilátero. Quiere decirte que todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Este lado es igual a este lado, es igual a este lado. ¿Qué quiere decir esto? Me están diciendo que la medida que tiene cada lado de este hexágono es 4, pero de igual manera, la medida que tendría cada lado en la parte de adentro, pues también sería 4. ¿Se comprende? Necesitamos encontrar esto. Vea, necesito primero necesito primero encontrar esto. Este total equivale a 4 y solo necesito la mitad, ¿sí? Que es 2. Ahora, este total equivale a ¿qué? Aquí tenemos 4 y 4 nos da un total de 8. ¿Sí o no? Ah, perdón, chicos, este no es 8. Ahí es donde tiene el problema el libro. Ellos lo tomaron como 8. Esta es la altura, chicos. Miren, si se dan cuenta bien, la altura del triángulo no es 8. La altura la tenemos que encontrar. La altura la tenemos que encontrar por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, si sabemos que el teorema de Pitágoras es la suma del cuadrado de sus catetos. Acá tenemos una base que equivale a 2. ¿Sí? Y es con una resta, perdón, porque es la hipotenusa equivale a 2. 2 al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ok, necesitamos encontrar h. Tenemos la base que es 2 y la hipotenusa que es un total de 4. Entonces voy a corregir por acá, 4. Ahí está. 4 al cuadrado es 16, h al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Al despejar, 4 está sumando, pasa a restar. 16 menos 4 es igual a h al cuadrado. A 16 le resto 4, me queda 12. 12 es igual a h al cuadrado, entonces h es igual a la raíz de 12. 12 se puede simplificar. 12 tiene mitad, es 6. 6 tiene mitad, es 3. 3 tiene tercera, es 1. Entonces, h se puede expresar como 2 por 2 por 3. O sea, 2 al cuadrado por 3. Si le saco raíz, al simplificar esto me quedaría 2 por la raíz de 3. Ahí lo tengo. 2 por la raíz de 3. Eso equivale a esta altura, pero lo tengo 2 veces. ¿Sí? Lo tenemos 2 veces. Entonces, necesitamos toda esta base de este triángulo y su altura. Multiplicado por ¿qué? Por 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 2 veces el área del triángulo, que es 1/2 de base por altura. 2 y 2 se cancela. Entonces, la base y la altura equivale a ¿cuánto? La base es 2 por 2 son 4. 4 raíz de 3. Y la altura equivale a 2.
Esto me da un total de 8 raíz de 3. Este es el resultado y no este. Respuesta correcta, 8 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ok, vamos a finalizar hasta acá. Voy a detener la grabación.